El Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, es uno de los más famosos de México, no solo por su impresionante arquitectura mortuoria, sino también por sus aterradoras leyendas. En este sexto episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, vamos a conocerlas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Me alegro mucho de que me estén acompañando una semana más en este programa de leyendas e historias mexicanas. Antes de empezar, seguramente estén escuchando este episodio un poco retrasado, pero es que he estado corto de tiempo y me era imposible sacarlo el domingo como siempre, así que una disculpa por la demora. Por otro lado, les tengo un anuncio, y es que este viernes 26 de febrero a las 9 de la noche voy a estar como invitado en un live stream llamado Letras para no dormir, que está a cargo de la Brigada para Leer en Libertad. Vamos a estar hablando de leyendas de Azcapotzalco, junto con Fernando Santamaría y el Dr. Braham de Histeria Colectiva, quienes ya estuvieron como invitados hace algunos episodios, hace algunos meses. Así que no se lo pierdan, se va a transmitir a través del Facebook de justamente la Brigada para Leer en Libertad, y además también voy a tener la transmisión en mi canal de YouTube para que pues puedan verlo y escucharlo desde ahí, desde Leyenda Urbana MX también. Dicho esto, vámonos con el tema de la semana. En la primera temporada ya hablé del Panteón de Dolores de la Ciudad de México y del Panteón de la Soledad en Toluca, y ahora continuando con esta serie dedicada a los panteones, nos vamos hasta Guadalajara para hablar de uno de los más emblemáticos de todo México, si no es que hasta el más emblemático, me atrevería a decir. Me refiero al Panteón de Belén. Como bien lo mencioné al inicio, este sitio es reconocido por su arquitectura funeraria. De hecho, está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es considerado Tesoro Arquitectónico Nacional. El Panteón de Belén está ubicado en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, justamente en la calle de Belén. Es por eso que se llama de esta forma, porque en realidad su nombre no es Panteón de Belén, sino que es Panteón de Santa Paula, aunque pues ya no muchos lo conocen de esta forma o no lo mencionan con su nombre original. Cuentan las historias que el sitio en donde está edificado primero era utilizado como una fosa común para la gente de bajos recursos. Pero en el año de 1786, la Nueva España sufrió de una escasez de alimentos, y esto lo que provocó fue que apareciera mucha hambre y también aparecieran enfermedades epidémicas. Y esto a su vez provocó pues muchos enfermos y naturalmente muchos muertos. Es entonces cuando el obispo Fray Antonio Alcalde ordenó la construcción del hospital civil para pues atender a todos estos enfermos, y este hospital civil se consideraba o se estaba considerando que incluyera un camposanto en la parte trasera para que ahí pudieran ser enterradas las personas que morían justamente en el hospital. En el año 1797 la ciudad padeció de una epidemia de viruela, por lo que en el panteón se habilitó una fosa común para enterrar a la gran cantidad de personas que fallecieron a causa de la enfermedad. Luego, para el año 1833, se vivió otra epidemia en la ciudad de Guadalajara, ahora de cólera morbus, por lo que en ese mismo lugar se abrió una nueva fosa común para las víctimas de esta otra enfermedad. Pero no fue hasta el año de 1848 que el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, por órdenes del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro, realizó la construcción de lo que hoy conocemos ya como el Panteón de Belén o de Santa Paula, como ustedes gusten llamarle. Lo curioso del caso es que solo estuvo en funcionamiento durante 50 años, menos de 50 años, porque en 1896 fue clausurado por instrucciones del Consejo Superior de Salubridad de la época.
Y bueno, después fue habilitado como Museo Panteón, que es como funciona actualmente, y es un sitio bastante visitado, pues además de toda esta arquitectura y de sus miles de tumbas que van del estilo barroco hasta el gótico, ahí se encuentra la rotonda de los jaliscienses ilustres y hasta hacen recorridos nocturnos para conocer el panteón y para pues también conocer un poco todas las leyendas de las que se habla ahí. Como podrán notar, tiene una historia que viene de muchos siglos atrás, y como era de esperarse, en todo ese tiempo han surgido leyendas muy pero que muy interesantes. Les voy a contar algunas de ellas, aunque me parece que ya las he mencionado en capítulos específicos del podcast, como el especial de Día del Niño o el capítulo de los vampiros mexicanos, pero en fin, vamos a retomarlas y a incluir un par más de estas leyendas para que las conozcan. Vamos a empezar con la leyenda más famosa de todas y la que seguramente ustedes ya tienen en la cabeza desde que decidieron darle al botón de reproducir en este episodio del podcast. Estoy hablando de nada más y nada menos que el árbol del vampiro. Pues resulta que en la Guadalajara del siglo XIX, por allá del año 1880, comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio. De hecho, los encargados de recoger la basura de la ciudad decían que se los encontraban comúnmente. Pero lo más aterrador de encontrar estos cadáveres era que estaban desprovistos totalmente de sangre. Y si esto ya preocupaba de sobremanera a la población, el pánico se empezó a hacer mucho más grande cuando se encontraron cuerpos humanos en las mismas condiciones, es decir, sin ni una sola gota de sangre. Comenzaron a levantarse aún más sospechas cuando la gente se dio cuenta de que todos los cadáveres de los animales y también de las personas tenían dos peculiares puntos en el cuello. El pánico comenzó a apoderarse de los ciudadanos y la gente se resguardaba en sus hogares al atardecer, no se atrevían a salir de noche, porque los habitantes de Guadalajara eran conocedores de las historias de vampiros provenientes de Europa. Inmediatamente supieron que la ciudad estaba siendo asolada por una de estas criaturas nocturnas de las que tanto se hablaba en las leyendas. Empezaron las investigaciones para determinar qué estaba sucediendo, qué es lo que estaba provocando todas estas muertes, y curiosamente se dieron cuenta de que estos casos empezaron casi a la par de que llegó a la localidad un hombre llamado Jorge, quien provenía de Europa. Pronto este hombre llamó la atención de los lugareños, sobre todo porque tenía costumbres muy extrañas. En primera, pues no se relacionaba con la gente, la verdad es que no hablaba con las personas del lugar, pero lo más extraño era que tenía la costumbre de salir a pasear por las noches y sobre todo que siempre estaba vestido de negro. Él compró una gran hacienda en la zona y la gente intentó adaptarse a él, pero algo no cuadraba, algo no estaba bien. El tipo no le caía bien a nadie, era algo que los pobladores no podían evitar por más que trataran de aceptarlo, ¿no? dentro de su comunidad. Pero bueno, una noche todas las sospechas se aclararon, la gente del pueblo salió a dar caza a aquello que estaba acabando con sus ganados y con sus vidas también, porque tenían muchísimo miedo. Y para su sorpresa, terminaron encontrando a don Jorge, el europeo recién llegado, prensado del cuello de un animal. Se sorprendieron mucho, pero cuando lograron recuperarse, comenzaron a perseguirlo, trataron de atraparlo. El vampiro era demasiado veloz, por lo que terminó por huir y logró que le perdieran el rastro. Sin embargo, ya lo tenían identificado, pero no sabían qué hacer con él. Algunos hablaban de buscar al sacerdote para que le practicara un exorcismo, y otros estaban más a favor de destruirlo de una manera más directa y más clásica, se podría decir, que era clavarle una estaca en el corazón. Los pobladores optaron por lo segundo y acudieron en masa a su hacienda, y así lo hicieron. Rodearon al vampiro y le clavaron una estaca en su pecho. Mientras esto sucedía, don Jorge se juraba que regresaría en algún momento para vengarse de todos. Después de haber asesinado al vampiro, fue enterrado en el Panteón de Belén,
en una tumba mucho más profunda que la de cualquier otro difunto. Esto debido a que la gente tenía miedo de que el vampiro intentase salir y cobrara la venganza que prometió. Además, para asegurarse que nada más pasaría, construyeron varias lápidas de gran tamaño encima de donde lo enterraron para que no pudiera salir jamás de esa fosa. Después de un tiempo, pasaron algunos meses, y debajo de esas pesadas lápidas comenzó a salir la raíz de un árbol a través de ellas. Y poco a poco fue creciendo este árbol, destrozando las lápidas. Algunos testigos han afirmado que por las noches, si prestas atención a ese árbol que creció justamente en ese sitio, en su tronco pueden verse los rostros de las víctimas del vampiro. También se dice que si un trozo de su corteza es cortado del árbol, brotará sangre. Dicen que el árbol creció de la estaca de madera que fue clavada en el pecho del vampiro, y que cuando el árbol crezca al punto de caerse, la lápida del vampiro quedará abierta y podrá salir a cobrar su ansiada venganza. Ese árbol existe hasta la actualidad, se encuentra en el ya mencionado panteón y tiene alrededor de 15 metros de altura. Es bastante imponente y, teniendo en cuenta la leyenda que lo rodea, lo hace totalmente misterioso. Hay otras versiones de esta leyenda. En unas que ya les platicé anteriormente se habla de que este vampiro era conocido como el Conde Baldor. Y bueno, si quieren conocer otra versión con una narración incluso diferente, hay un cuento bastante cortito basado en toda esta historia del vampiro tapatío que se llama tal cual como la leyenda, El árbol del vampiro, y está escrito por Carla Cárcamo Pérez. Les recomiendo que lo lean para que amplíen un poco más la información sobre esto. Por lo pronto, vamos con la segunda leyenda más famosa del panteón y la más triste, me atrevería a decir. Obviamente me refiero a la de la tumba de Nachito, que de hecho se dice es una de las tumbas más visitadas de México por su particular diseño y por su historia, que es la siguiente. Comienza con la muerte de Ignacio Torres Altamirano, llamado Nachito de cariño. Esto el 24 de mayo de 1882. Se dice que murió a causa de su nictofobia, que es el miedo extremo a la oscuridad, es una fobia hacia la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este padecimiento. Por lo tanto, sus padres ponían durante la noche velas o algo que generara luz en su recámara para iluminarla y que así el niño pudiera dormir en paz. Pero una noche, las velas se apagaron y a Nachito, del impacto y del miedo, le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente ya muerto en su cama. Algunos dicen que tenía 1 año y medio de edad y otros que ya tenía 5 años, aunque en realidad no se sabe, pues la tumba, la lápida, tiene la fecha de su deceso, pero no la fecha de su nacimiento. En cualquier caso, los padres enterraron a Nachito en el Panteón de Belén, pero al día siguiente de su entierro, el sepulturero encontró el ataúd fuera de la tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades, pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte, seguían en duelo, lo estaban lamentando muchísimo. Así que el sepulturero lo que hizo fue enterrarlo de nuevo. Lo raro es que un día después de este suceso, lo encontró una vez más afuera de la tumba. Y así, durante 10 días, ocurrió lo mismo. Empezaron a correr rumores sobre esto. La gente comenzó a decir que Nachito padecía mal del diablo o que la tierra no lo quería y por eso lo escupía cada noche. Por este motivo, sus padres por fin decidieron hacer algo al respecto. Decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta porque, según ellos, no podía descansar en paz debido a la nictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aperturas en los lados para que entre la luz. Además, en las esquinas de la tumba decidieron ponerle 4 obeliscos, 4 pedestales, y en cada uno de estos ponían unas antorchas para poder iluminarlo durante la noche. Sorprendentemente, después de que se tomara la decisión de hacer esta tumba tan especial, el ataúd de Nachito dejó de aparecer fuera de ella, confirmando la teoría que
incluso después de su trágica muerte, le seguía teniendo miedo a la oscuridad. Hoy en día, la gente lleva juguetes a Nachito porque algunos piensan que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa o puede hacerles travesuras durante su recorrido en el panteón. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega con sus juguetes, esto por las noches, ya que según los veladores del lugar y los sepultureros, tienen que recogerlos antes de abrir el panteón porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños, como si el alma de Nachito fuera a jugar con ellos. Relatan que en otra ocasión lograron ver cómo jugaba con un globo y se paseaba por todo el panteón. Por cierto, si se te ocurre ser una mala persona y te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enoja y se va contigo a casa y comenzarán a pasarte cosas extrañas. Entonces, es muy común ver que su tumba, que tal cual es como se las describí, esté repleta de juguetes, dulces y veladoras, sobre todo en fechas cercanas al Día del Niño o al Día de Muertos. Y bueno, como pasa con muchas leyendas, se han hecho investigaciones cerca de su tumba e incluso hay fotos rondando por internet en las que supuestamente se puede ver una figura infantil en plena noche, aunque la verdad es que sí se percibe que están trucadas, que son fakes. Lo que sí es seguro es que toda la historia resulta bastante triste. O no sé qué piensen ustedes. Dejando de lado a Nachito, ahora quiero hablarles de un video que se hizo sumamente viral hace ya muchos años, porque se captó a un ente paranormal. Y es que a unos novios se les ocurrió hacer una sesión de fotos para su boda justamente en el Panteón de Belén. Nadie sabe por qué en un panteón, no tiene mucho sentido, salvo por la arquitectura, pero bueno, la cosa es que el Camposanto fue el sitio elegido. O si alguien sabe si esto es común, sacarse fotos nupciales en panteones o en ese panteón, háganmelo saber porque yo no me he casado, entonces quizá esté un poco desinformado. El chiste es que además de las fotos, también se estuvo registrando en video toda la actividad. Hubo un momento en el que se eligió una escalera para hacer algunas fotos, entonces la pareja se puso en posición y se sacaron las tomas, mientras a la par se seguía grabando. En una parte de esa grabación se está enfocando a los novios y la toma se va abriendo, o sea, está como bastante enfocados, como en un primer plano, y poco a poco el zoom se va quitando. Y es en ese momento cuando en la parte inferior de la escalera más bien se logra captar a una especie de monje saliendo de ahí. Va con su hábito completamente oscuro, tapado hasta la cabeza y con lo que parece ser un crucifijo en la mano. Comentan los guías y gente que trabaja en el panteón que el aspecto del extraño monje es como el de los monjes de hace 300 años y que además, pues en el sitio no hay gente que se dedique a eso, por lo que podría ser un alma que está vagando por ahí. Otro dato importante es que eran 2 cámaras las que estaban grabando al mismo tiempo, pero solo una de ellas logró apreciar la figura de este posible fantasma. Están grabando video y de pronto se capta en la imagen que de esta parte sale un monje que se dirige caminando hacia acá, hacia la izquierda. De esta parte se nota que sale hacia acá. Un monje con un hábito muy antiguo. Lo que llama mucho la atención de esa imagen es la especie de crucifijo que trae en su mano derecha, porque asemeja un boomerang, en algo muy inusual, no un crucifijo muy convencional. Más allá de este registro videográfico, posteriormente más personas aseguraron haber visto a una figura similar. Incluso ha llegado a manifestarse en fotografías que toman los visitantes del panteón. Algunos aseguran que puede que no se trate del mismo monje, sino que sean varios espíritus de religiosos que los que estén penando por la zona, debido a la antigua existencia de un convento. Otros más escépticos mencionan que lo que se vio en el video no es más que un vigilante del panteón, pues la escalera por debajo está hueca, hay como un túnel, y pues que dicen que en ese momento en el que se estaba grabando probablemente este vigilante salió de ahí haciendo su rondín. Lo que queda de incógnita es como por qué el vigilante estaría vestido como un monje
de hace 3 siglos. Les recomiendo que busquen el video en YouTube, lo vean con detenimiento y ustedes saquen sus propias conclusiones. Vámonos por la última leyenda del día. Dentro del panteón hay un nicho en específico en el que se lee el nombre de José Castro. Este hombre fue un médico que falleció en el año de 1861, bastante joven, a la edad de 29 años. Desde pequeño fue muy enfermizo, pero siempre tuvo la ilusión de estudiar la carrera de medicina para ayudar a aliviar el dolor de sus semejantes. Con su apego a la lectura y los libros aprendió medicina y posteriormente brindó auxilio a los enfermos de Guadalajara y de las regiones. La verdad es que era muy buena persona y se preocupaba por la gente del lugar. Entonces por eso justamente quería ser médico y lo consiguió. El problema fue que justamente enfermó y murió a la edad de 29 años. Al parecer, el profesional era muy querido por toda la comunidad por las labores que hacía por ellos, y después de su muerte, sus pacientes acudían primero pues a visitarlo, a dejarle flores, a darle, digamos, sus condolencias, pero de un momento a otro pues se fue torciendo esto, porque curiosamente ya no se presentaban para pues dejarle flores o para ver su tumba, sino que se presentaban para pedirle consultas a este médico que en vida les había curado sus males de manera satisfactoria. Con el paso de los años, estas visitas se hicieron más constantes, pues las personas enfermas afirmaban que el doctor los estaba sanando desde el más allá, que aquellas enfermedades que ellos pedían que les curara, en verdad lo hacía. Según la leyenda, toda persona que visite la tumba del médico José Castro a las 12 del día, al mediodía, debe rezarle con fervor una oración y le pida por la sanación de algún enfermo. Así, haciendo este ritual, le concederá la petición. A más de 150 años de su muerte, su gaveta sigue estando llena de ofrendas y visitas que solicitan una pronta recuperación para sus seres queridos. Así pues, junto a la gaveta que guarda los restos de este personaje, muchos visitantes dejan pequeños objetos como muestra de admiración o agradecimiento por sus supuestos favores recibidos. Escapularios, rosarios, monedas, estampitas religiosas, pulseras, sortijas y a veces alguna que otra flor son depositadas a diario como símbolo de fe y de homenaje. Esto ya es más bien un tema, creo, o para mí, relacionado con el espiritismo y el contacto con los muertos. Aunque tal como se describe que la gente le pide que cure sus enfermedades, casi lo tratan como a un santo, ¿no creen? Por ejemplo, si han tenido oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe, o a cualquier lugar donde se dice que milagroso, pues la gente deja cosas para pedirle algún favor a la Virgen o al santo, y justamente cuando les cumple estos favores también van a dejarle algo como símbolo de agradecimiento. Y acá es similar, pero en vez de ser un templo religioso o un santuario, pues es una tumba. Cabe destacar que la placa de mármol que cubre el nicho es una de las más hermosas del panteón. Posee un trabajo en alto relieve que muestra una serie de símbolos que ayudan a entender quién fue esta persona. La imagen principal representa la juventud del fallecido y el dolor de su madre. Además está representado también ahí el griego Hipócrates, que es considerado como el padre de la medicina, y se ve también un árbol de sauce llorón en el que se plasma la falta de corteza, y esto significa que la persona sepultada falleció debido a una enfermedad y no fue una muerte por causas naturales. Y es que muchas tumbas, ya saliéndome un poquito del tema, si las ves con detenimiento, si las logran apreciar a detalle, pues tienen un montón de símbolos que representan muchas cosas y que ayudan a entender qué pasó con las personas sin necesidad de textos, del epitafio u otras cosas más explicativas. Y un dato curioso es que se dice que esta placa de mármol fue realizada por Manuel Islas, quien pocos años después se convirtió en el artista que realizaría el monumento funerario que contiene los restos del expresidente Benito Juárez García y que pueden encontrar en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Hidalgo, del que quizá hablemos un poco más adelante si es que puedo encontrar más leyendas de él, además de las que ya mencioné en un video que hice hace algunos años y que pues hice también algunas tomas dentro del panteón.
Y bueno, con esto vamos cerrando el episodio. Si quieren que hable de algún panteón en concreto para continuar con esta serie, háganmelo saber en comentarios o en redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Y como siempre, antes de irnos, van pues algunas recomendaciones. En este caso son poquitas y son cortitas, porque pues no ha aparecido tanto este panteón o estas leyendas en temas de la cultura popular. Quiero retomar el cuento que les recomendé al inicio del episodio, El árbol del vampiro, de Carla Cárcamo Pérez, el cual si lo googlean, les va a salir por ahí un PDF en el que lo pueden leer de manera gratuita y legal. Está también la película El corazón de la noche, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y protagonizada por Pedro Armendáriz Jr. y María Rojo. Esta la menciono no porque tenga que ver con este tipo de leyendas, sino porque fue filmada en el centro de Guadalajara y tiene algunas tomas del panteón que resultan bastante interesantes. Y por último, hay un documental que se llama Panteón de Belén, Historia y Leyendas. Estuvo dirigido por Roberto Muñoz y en él se habla pues más a detalle del origen y de toda la historia del cementerio, más a detalle con los años específicos, el tema de la construcción, la arquitectura. Entonces lo pueden encontrar en YouTube, dura aproximadamente 1 hora, así que se lo pueden echar en un ratito y resulta bastante interesante. Y pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Les recuerdo que me pueden ver en el live de este viernes 26 de febrero a las 9 de la noche en Brigada para Leer en Libertad o en mi canal de YouTube, Leyenda Urbana MX. Y pues también nos estaremos escuchando aquí el próximo domingo, esperemos que ahora sí en tiempo y forma, para un nuevo episodio del podcast. Hasta entonces.